Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola a los Romanos. Romanos capítulo 6. Y hoy día vamos a terminar el capítulo 6 de Romanos. Si bien creo que podríamos haber predicado más de un sermón de este pasaje, pero quiero presentárselos completo y ya concluir nuestro estudio del capítulo 6 de Romanos, y ya la siguiente semana empezaríamos el capítulo 7. Y hoy día estamos, el título del sermón es Esclavos de Dios. Esclavos de Dios. Pero antes de comenzar, como siempre, vamos a orar, ¿sí? Te agradecemos, Dios, esta mañana una vez más por tu misericordia, por habernos reunido, Señor, un domingo más. Te agradecemos, Dios, por el tiempo que nos das como iglesia para poder alabarte, para poder aprender tu palabra, Señor, y en este momento poder predicarla, Señor. Te ruego de que tú puedas abrir, Señor, nuestros corazones. Te ruego de que tú abras, Señor, nuestra mente, nuestros oídos, nuestros ojos, Señor, a la verdadera fe, a la verdadera conversión, a la verdadera gracia que recibimos cuando te hemos conocido realmente. Te pido, Dios, misericordia en este tiempo y te ruego que puedas obrar en nosotros. En el nombre de Jesús oramos, amén. Romanos 6, versículo 15 al 23. Y la palabra de Dios dice esto. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas era muerte, es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Bueno, hermanos, estamos en el capítulo 6 de Romanos y sinceramente creo que estamos en uno de los temas más importantes en la Biblia. Si quisiéramos poner quizás en orden la importancia de las cosas en la Biblia, pondríamos en primer lugar el conocer a Cristo, conocer el Evangelio, conocer claramente quién es Él, qué es lo que Él ha hecho por nosotros. De eso se trata la Biblia. Pero el segundo tema que debería llamar el segundo tema en importancia y que debería llamar mucho nuestra atención es cómo sé que verdaderamente he creído en Cristo. ¿Cómo sé que verdaderamente he creído en el Señor? ¿Cómo sé que verdaderamente soy cristiano? ¿Cómo sé que verdaderamente he sido salvo? Esa es una pregunta que mucha gente no se hace. En nuestra época, la mayoría de las personas, quizás influenciadas por la religiosidad en cierta manera del catolicismo y de la iglesia cristiana pragmática y sincretista, muchos pueden afirmar y decir de que tienen fe y de que han creído en el Señor. Pero la realidad muchas veces es otra, más allá de lo que ellos digan con sus bocas. Entonces, si en Romanos capítulo 6 nos topamos específicamente con esto, Pablo nos va a decir cómo es alguien que verdaderamente ha creído en el Señor. ¿Qué es lo que ha sucedido en alguien que verdaderamente ha creído en Jesucristo? ¿Qué es lo que le ha sucedido? ¿Qué es lo que ha pasado en su mente? ¿Qué es lo que ha pasado en su corazón? ¿Qué es lo que pasa ahora en la forma en la que camina día a día? Y es eso lo que Pablo nos va a mostrar, de que es la evidencia de que verdaderamente alguien ha creído en el Señor. Muchos pueden decir, Señor, Señor. Jesucristo mismo dijo eso en Mateo 7. Y Jesucristo les va a decir, pero cuando ya no haya más opción, en el último momento, Cristo les va a decir, apártense de mí, yo no los conozco. Por más de que han dicho con su boca, Señor, por más de que dicen que creen en mí, ustedes no son parte realmente de mi pueblo. Y eso es algo, hermanos, que tenemos que ser confrontados una y otra vez, porque ustedes, como yo mismo, podría caer en el engaño de la salvación o de la falsa salvación. En el engaño de creer que verdaderamente soy cristiano cuando no lo soy.
Ahora déjenme darles un poco del contexto en el que nos encontramos en Romanos. Es muy importante recordar en este punto, y porque no hemos tenido la exposición de Romanos como 3 semanas, recordar en este punto un poco del capítulo 5, ¿sí? De lo que hemos estado viendo en Romanos. Pablo hasta el capítulo 5 de Romanos nos ha presentado el Evangelio, nos ha presentado cuán mal estábamos, cuán perdidos estábamos en nuestros pecados, muertos completamente, alejados de Dios, aborrecedores de Dios, sin esperanza en nosotros mismos, para luego presentarnos a Cristo. Entonces hemos visto esto con detenimiento a partir del capítulo 3, versículo 21, como Pablo, después de hundirnos, ¿sí? Como que meternos a la tumba y mostrarnos de que estamos muertos y no tenemos nada, Pablo nos muestra a Cristo, en aquel que podemos encontrar la vida, el perdón, la justificación. Y entonces Pablo nos ha dicho a partir de Romanos 3, hay alguien que ha hecho ya absolutamente todo para salvarte, todo. La salvación, Pablo nos va a decir, no es por la ley, no es por las obras, no es por los méritos, no es por los logros, es solamente por Cristo. Cristo dijo en la cruz, consumado es, y entonces Pablo en cierta manera nos expone lo que significa eso de consumado es en Romanos 3, y nos dice que Cristo ha cumplido absolutamente ya todo por nosotros. Ha cumplido la ley que nosotros no podemos cumplir, ha pagado la condena que nosotros deberíamos pagar en el infierno, y es por eso que la salvación, este es el Evangelio, hermano, la salvación es gratis, es gratuita. Dios está dispuesto a perdonarte, Dios está dispuesto a adoptarte como su propio hijo. ¿Por qué? Gratuitamente, porque su hijo ya hizo todo por nosotros, ya lo hizo todo. Por eso Pablo dijo en Romanos 3, versículo 24, que nosotros somos justificados gratuitamente por su gracia, porque Cristo ya nos ha redimido, Cristo ya ha pagado toda la cuenta que teníamos que pagar nosotros, Cristo ha pagado nuestra deuda, Cristo ha pagado nuestros pecados, Cristo se hizo maldito por nosotros, Él es nuestra propiciación, el que aplaca la ira de Dios. Y entonces la salvación es gratis, y por eso Pablo en Romanos 4 va a decir la salvación es por fe, no por obras. Lo único que Dios demanda es que tú corras a su Hijo en dependencia, en fe, en confianza a Él. Si tú crees en Cristo de todo corazón, eres salvo, va a decir Pablo más adelante. Y ya nos ha mostrado esto en el capítulo 4. Es por fe, no es por obras. Si tú te acercas a Cristo verdaderamente confiando en que Él ya hizo todo para que tú estés a cuentas con un Dios santo y justo, ya está, listo, todo está hecho. Y entonces Pablo comenzó Romanos 5, versículo 1 diciendo eso. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya está, dijo el apóstol Pablo en Romanos 5. Y ahí en Romanos 5, versículo 1 es como un punto de quiebre en la epístola a los romanos. Porque después de habernos mostrado todo el evangelio, es como que Pablo dice, ya está hecho. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios y tenemos entrada a su gracia de manera segura y firme. No hay nada que nos pueda mover de la justificación, de la salvación que hemos recibido en Cristo. Solo por gracia, solo por fe. No hay nada, ¿sí? No hay cantidad de pecados, va a decir Pablo en Romanos 5, que la gracia de Cristo no pueda cubrir. No hay cantidad de pecados. No hay pecado tan sucio, no hay pecado tan oscuro que Cristo no pueda perdonar, que Cristo no haya pagado en la cruz. Eso es lo que Pablo nos ha estado diciendo en Romanos 5. Donde abunda el pecado, abunda también ¿qué? Abundó la gracia. Entonces la salvación es solo por gracia, es solo por fe, es solo por Cristo. Nada se requiere de ti más que corras a Cristo y recibas lo que Cristo ya ha hecho por ti. Él ya hizo todo, tú no le tienes que agregar nada. Pero es ahí donde hay otro punto de quiebre en la epístola a los romanos. Porque sí, la salvación es gratuita, la salvación no es por obras, y eso es claro. Pero Pablo lidia en Romanos capítulo 6 con un punto el cual mucha gente hierra en nuestra época. Y en toda la era del cristianismo, de la iglesia cristiana, ha habido gente que ha errado en este punto. Entonces, si la salvación no es por obras, entonces algunos han dicho, bueno, entonces vivamos como se nos dé la gana o no. Vivamos como se me dé la gana, igual soy salvo, no por obras. Entonces no importa lo que haga o lo que deje de hacer, igual Cristo me salva por la fe, ¿sí? Y aquí la respuesta del apóstol Pablo es muy importante entender, ¿sí? Porque el apóstol Pablo no va a decir, no, un cachito, como muchas iglesias hacen. Un ratito. No, tú no puedes vivir, ¿sí? Tú no puedes vivir en pecado. ¿Por qué? Porque si no, vas a perder tu salvación, ¿sí? No va a hacer eso, Pablo. No va a hacer eso.
No va a decir ya un ratito, ¿sí? La salvación es por fe, como algunas iglesias dicen, pero resulta que si tú no quieres vivir de esta manera, no, entonces vas a terminar en el infierno. Pablo no responde así, muchas iglesias lamentablemente responden de esa manera. Lo que Pablo ha hecho en el capítulo 6 de Romanos, si se recuerdan, es más bien mostrarnos de que un cristiano, escucha bien, no va a utilizar la gracia de Cristo, todo lo que Cristo ha hecho por nosotros y que Él ya ha hecho todo. Un cristiano verdadero no va a utilizar la gracia que recibimos en Cristo como excusa para seguir pecando. ¿Por qué? Porque esa gracia viene acompañada de una nueva vida. Esa gracia, la gracia de la salvación, viene acompañada con la gracia de la regeneración. El hecho de que tenemos una nueva vida en Cristo y hemos cambiado radicalmente. Es por eso que Pablo ha dicho en Romanos 6, hemos sido sepultados con Cristo y hemos resucitado con Cristo para que andemos en nueva vida. Entonces el argumento de Pablo acá es no, nadie va a usar la gracia de Cristo para seguir pecando. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano, aquel que ha recibido esa gracia que superabunda y que sobrepasa nuestra imaginación en Romanos 5, aquel que ha recibido esa gracia viene acompañada de una nueva vida. Esa gracia viene acompañada del cumplimiento de lo que dijo el profeta Ezequiel en el capítulo 36, y yo les daré un nuevo corazón, y yo les daré un nuevo espíritu, y yo les pondré mi espíritu para que ahora anden en mis estatutos y los pongan por obra. La gracia de la salvación es completa. Nos salva de nuestros pecados, nos salva de la condenación, pero también nos salva del poder del pecado aquí y ahora. Entonces el cristiano no va a vivir en pecado. ¿Por qué? ¿Porque tenga miedo de perder su salvación? No, sino porque la salvación viene acompañada de una nueva vida. Viene siempre acompañada de una nueva vida. Y ese es el argumento del apóstol Pablo en todo el capítulo 6 de Romanos, de que el cristiano tiene una nueva forma de vivir. Y hoy día Pablo nos va a presentar de que el cristiano tiene una alianza nueva. El cristiano ya no sirve al pecado, ya no sirve a la injusticia, ya no es esclavizado y dominado por la maldad, sino que más bien el cristiano ahora es esclavo de Dios. Y eso es lo que Dios mismo hace en nosotros. Ni siquiera es algo que uno decide, yo voy a ser tu esclavo, que no digo que esté mal que decidas hacer eso. Pero en el capítulo 6 de Romanos, como vamos a ver hoy día, es todo lo que Dios ha hecho. Y Dios los ha entregado a esta doctrina, va a decir Pablo. Y Dios, libertándolos del pecado, ahora los hizo sus esclavos. El cristiano es un esclavo de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un cristiano viva en pecado continuamente y quiera pecar y busque pecar y se rebele contra Dios de manera alevosa y orgullosa y use la gracia de Cristo para seguir pecando, cuando resulta que en realidad hemos sido transformados? Eso es completamente absurdo. Entonces, más bien, la conclusión lógica a la que nos va a hacer llegar Romanos 6 es de que si vemos una persona que dice que es cristiana, que conoce al Señor, que ha puesto su fe en Él, pero vive en pecado, practica el pecado de manera continua, es lo habitual para él, sigue igual que el mundo, como muchos dicen eso los cristianos, ¿sí o no? Son igual a todos, son igual que el mundo. Como la respuesta, si hemos entendido Romanos 6, es un momento. Si hay alguien que se llama cristiano y vive igual que el mundo es porque no es cristiano. No importa lo que diga, porque si fuera verdaderamente cristiano, si realmente hubiera conocido a Cristo, eso se reflejaría por la nueva vida que Dios mismo produce en nosotros. Y recordemos, hermanos, y déjenme recordarles y leerles el versículo 14, que es donde nos hemos quedado la última vez. Escucha lo que Pablo dijo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado, dice Pablo, ya no va a ser su señor, ya no los va a dominar, nunca más. Nunca más. No estoy diciendo, y ya vamos a llegar a Romanos 7, hermano. No estoy diciendo de que el cristiano no peca, no estoy diciendo que el cristiano no hierra, ¿sí? Pero el pecado ya no nos domina. El pecado ya no nos domina. Con el pecado ahora ya podemos luchar y vencer, como vamos a ver en Romanos 8. Y Pablo dice, esto es lo que ha sucedido. El pecado ya no se enseñoreará de vosotros. Ya no más. Antes servíamos al pecado de manera voluntaria y nos dominaba. Ahora ya no. Ahí se acabó eso, dice el apóstol Pablo. Y escucha por qué. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? ¿Sí? Lo que Pablo está diciendo es lo que les he intentado explicar en esta introducción, y es de que la gracia de la salvación viene acompañada de la gracia, ¿sí?, de ser libertados del pecado.
Pablo sabe que esto ha sucedido y esto es parte de la gracia, haber sido libertados del pecado, haber sido libertados del dominio del pecado en nosotros. Y Pablo sabe esto es parte de la gracia. Y Pablo sabe, y vamos a hablar más de esto en Romanos 7, que la ley, escucha bien hermano, y esto es terrible en nuestra época, ¿sí? Mucha gente utiliza este versículo 14 para, más bien, utilizarlo como una excusa para seguir pecando, ¿sí? Como ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces viva la vida, ya no hay que cumplir la ley, dicen. Qué error tan grande, ¿sí? Porque es exactamente lo contrario a lo que Pablo está queriendo argumentar en todo el capítulo 6 de Romanos. Pero Pablo sabe, y esto es importante, que la ley de Dios es limitada, tiene sus limitaciones. La ley de Dios no puede transformar corazones, el Evangelio sí. La ley no puede transformar la vida. Ahora, nosotros no desechamos la ley para nada. Jesucristo mismo dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a que se cumpla. Entonces nosotros no desechamos la ley, sabemos que la ley es una guía, la ley nos muestra quién es Dios, cuán santo es Dios, cuán justo es Dios, y la ley incluso nos guía hacia Cristo. Eso es lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 3, la ley es como un maestro que nos lleva a Cristo. Cristo es luego el que nos cambia la vida, Cristo es el que nos da un nuevo corazón, el que nos perdona, el que nos transforma, el que nos salva, el que nos redime. Cristo es, y la ley nos guía más bien hacia Él. Pero es la gracia de Cristo la que puede obrar en nuestra vida para que seamos transformados y para que ya no vivamos de la manera en que vivíamos antes. Ese es el punto de Pablo. Pero ahora Pablo, comenzando nuestro pasaje el día de hoy, sabe que lo que dijo en Romanos capítulo 6, versículo 14, podría ser malinterpretado, como hasta nuestra época es malinterpretado. Es por eso que Pablo va a comenzar respondiendo a un problema, a una mala interpretación que alguien podría tener por lo que él dijo en el versículo 14. Escucha lo que dice Pablo en el versículo 15. ¿Qué pues? Dice el apóstol Pablo. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Entonces Pablo otra vez, en cierta manera, está volviendo a repetir lo que dijo en Romanos 6, versículo 1. Entonces, porque la gracia abundó, perseveraremos en pecado. Y ahora, como Pablo dijo, no estamos bajo la ley, entonces, como ya dije, muchos malinterpretarían y malinterpretan eso y dirían, bueno, no estamos bajo la ley. Entonces, cuando alguien viene con la Biblia y te dice, hermano, la Biblia dice que hagas esto, aquello, que dejes esto, que pongas esto, que quites esto de tu vida. Y dices, no, porque la ley ya no sirve, la ley ya no hay que tomarla en cuenta. Pablo dice, un momento, no estamos diciendo eso. No estamos abrogando la ley. Pablo ya nos ha dicho eso en cierta manera en Romanos 3, cuando dijo que por la fe invalidamos la ley. ¿Qué dijo? En ninguna manera. La misma respuesta que va a dar Pablo en este versículo. En ninguna manera, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces pecaremos, dice el apóstol Pablo. ¿Pecaremos? Ahora, pregunta, hermanos, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Lo bueno es que la Biblia misma nos define qué es pecado. 1 Juan capítulo 3, versículo 4 dice, el pecado es la infracción de la ley, ¿sí? De la ley. Entonces Pablo vuelve a lidiar con este tema, entonces porque tanta gracia recibimos en Dios, hemos recibido tanta gracia, ¿sí? Entonces vamos a seguir pecando, vamos a continuar en nuestra antigua vida, vamos a seguir dominados por el pecado porque no estamos bajo la ley ya no importa. Y Pablo va a responder como normalmente hace cuando quiere responder de manera contundente. Y va a utilizar la palabra en el griego meganoito o millenoito, que es la forma más fuerte de decir ni se te ocurra. Escucha bien esto. Ni pienses que eso puede ser así. Ni pienses, dice Pablo, de que un cristiano va a abandonar la ley de Dios y va como que anular la ley de Dios porque ahora está bajo la gracia. Pablo va a decir, eso es imposible. Eso es imposible. La iglesia cristiana nunca va a ser lo que se conoce en teología como una herejía antinominiana. ¿Qué es el antinomianismo? Es gente que está en contra de la ley. Es gente que no quiere ley. Dentro de sus iglesias, dentro de sus vidas, no quiere ley. Ahora, ya he dicho y he sido enfático, espero en esto, de que la ley no nos salva. No estoy hablando aquí de la salvación. Sino Pablo está hablando aquí de un hombre o una mujer que ya ha sido salvo, que ya ha conocido a Cristo, que supuestamente ya ha puesto su fe en Él. Entonces la idea de Pablo acá es alguien que ha puesto su fe en Jesucristo, alguien que ya ha creído en Él,
¿Será que va a abandonar la ley? ¿No le va a interesar la palabra de Dios y lo que Dios manda? Y Pablo dice, no, eso es imposible. Eso es imposible. Millenoito. De ninguna manera. Me da asco pensar eso, dice el apóstol Pablo. Unos han traducido eso de esa manera. Porque es una palabra muy fuerte de decir no. Es imposible. Es más fuerte que el no enfático del pastor José que nos comenta normalmente, el me con el o. Es más fuerte esta expresión. Y Pablo dice, ni se te ocurra, ni piensen que eso va a suceder. Ahora pregunta, ¿por qué? ¿Por qué un cristiano no va a abandonar la ley? No va a dejar la ley a un lado para vivir en pecado porque la gracia está en nosotros. ¿Por qué? ¿Por amenazas? ¿Sí? Porque si no vas a perder tu salvación, o porque si no el pastor va a estar detrás de ti y te va a excomulgar de la iglesia, ¿por amenazas? ¿Sí? No. ¿Por qué va a decir el apóstol Pablo? La respuesta es porque un cristiano solo puede tener un Señor. Y de eso se trata este último pasaje en Romanos 6. Un cristiano solo puede tener un Señor. Jesucristo mismo dijo eso, ¿sí o no? Ustedes no pueden tener dos señores. Ustedes no pueden tener dos dueños. Ustedes no pueden pertenecerle a dos señores. Y Pablo va a decir lo mismo acá. No podemos ser siervos de dos señores. Escucha lo que Pablo va a continuar diciendo en el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. Entonces Pablo nos está presentando en este pasaje simplemente dos caminos, no hay más, dice el apóstol Pablo. Y esto es algo constante en la Biblia, ¿sí? En la Biblia normalmente siempre se presentan dos caminos, el ancho, el angosto, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento, la simiente de Dios, la simiente de Satanás, no hay más, no hay un punto medio. Pablo ya nos mostró eso en Romanos capítulo 5. Los que están en Adán o los que están en Cristo, ahí se acaba. Solamente hay esos dos grupos en la humanidad, no hay más. Y ahora Pablo va a hacer algo muy parecido. Y va a decir, solamente hay dos grupos en la humanidad también. Aquellos que se someten y obedecen a la injusticia. Aquellos que son esclavos y siervos de la maldad. Y aquellos que son siervos de Dios. Aquellos que son siervos de la justicia que Dios demanda. Y solamente hay esas dos clases de personas. Y ahora Pablo nos está haciendo en manera de pregunta en el versículo 16. ¿No sabéis? Y este no sabéis es importante. Porque significa de que esto es algo que probablemente tú o yo en algún momento podríamos estar ignorando. Podríamos ignorar. Y como ya he mencionado varias veces, es algo que en muchas iglesias y pastores mismos ignoran completamente. Ignoran. De que solamente hay dos caminos. De que o le perteneces a Dios o le perteneces al diablo. O eres siervo de la justicia o eres siervo del pecado. No hay más. No hay punto medio. No hay punto medio. No existe lo que en muchos lugares se conoce como el cristiano carnal. Que vamos a hablar del cristiano carnal en 1 Corintios, ¿sí? Los que estamos en el estudio los días miércoles. Vamos a hablar de eso. Pero Pablo no se está refiriendo al hombre inmoral, adúltero, que viene a la iglesia todo el tiempo y sigue en adulterio y nunca cambia y no quiere cambiar y sigue igual. Pero es cristiano, ¿no? Porque viene a cantar los domingos y a dar sus diezmos. No, Pablo no se está refiriendo a ese tipo de hombre. Ese tipo de hombre, Pablo va a decir, no es cristiano. La Biblia, el apóstol Juan va a decir, le pertenece al diablo, no a Dios. Y entonces Pablo nos va a presentar de que hay solamente estos dos caminos, ¿sí? Aquellos que sirven a la injusticia y aquellos que sirven a la justicia. Una vez más escucha el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Solo hay dos, dice Pablo. O tú te estás sometiendo a alguien, al pecado o a Dios. Solamente hay esas dos. No hay más. Y dicho sea de paso, hermanos, por si acaso, el ser humano nunca es libre, en cierta manera, ¿sí? Nunca es libre. Siempre está sirviendo a algo o a alguien. Siempre está sirviendo a alguien. Y los incrédulos, la característica de los incrédulos es de que sirven a los pecados. Como Pablo va a decir en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3.
Los incrédulos son aquellos que sirven a sus deseos, a sus pasiones, a Satanás, sirven a la maldad, están acostumbrados a eso y viven para eso y no pueden dejar de hacer eso. No pueden. Pero luego también hay los otros esclavos, los esclavos de Dios, y solamente existen estas dos clases de personas. Los esclavos del pecado, los esclavos de Dios, no hay más. No hay más. Y entonces Pablo nos está diciendo esto, ¿sí? ¿Qué no sabes de que si tú vas y te presentas a alguien, esta palabra de someterse, la palabra paristemi, que significa presentar a alguien, ¿sí? ¿Qué no sabes, dice Pablo, de que si tú agarras tu cuerpo, agarras quién eres tú y te presentas hacia el pecado y dices, haz conmigo lo que quieras? Pablo dice, eres esclavo del pecado. Pero también puede haber otra clase de vida, dice Pablo, en la cual hay personas, las cuales de manera voluntaria, sus cuerpos, sus miembros, su ser, agarran y se presentan ante Dios y ante la justicia que Él quiere. Y es como la semana o la última vez que me tocó predicar les explicaba, como aquel siervo delante de un rey que le presenta su espada y le dice, haz con tu espada, con mi espada lo que quieras. Pablo dice, tú haces eso ante dos señores y ahí te puedes dar cuenta de quién eres esclavo. Tú sabes. Si tú vas al pecado y le dices, haz conmigo lo que quieras y te dejas llevar por él, es porque eres esclavo del pecado. Pero si tú al contrario vas a Dios y es lo normal en ti, vas a la justicia de Dios y dices, no quiero yo obedecer lo que Dios diga, lo que Él mande, ya sabemos de quién eres esclavo. Y Pablo nos está presentando estas dos cosas. ¿Eres esclavo del pecado o eres esclavo de la justicia de Dios? Una de las dos. Y ahora aquí hay un punto importante, hermanos, porque como ya dije, todos somos esclavos de algo. Y el pecado se lo presenta aquí también como algo que esclaviza. El pecado va a esclavizar a las personas. Esclaviza a las personas, las somete, las domina. No pueden dejar de pecar. Alguna vez les he puesto este ejemplo y todos los que antes, nadie ha nacido cristiano, pero todos sabemos de que antes de ser cristianos había cosas que están mal y sabes que están mal. Y sabes que están mal y que Dios dice no. Y tu mente te dice no. Y tu conciencia te dice no. Y todo tu ser te dice no. Pero ¿qué haces? Igual vas y te metes y haces lo que no debes. ¿Por qué hacías eso antes? Porque eres esclavo del pecado. Porque eras esclavo del pecado. Porque estabas sometido al pecado. Pero eso ya no sucede con alguien que verdaderamente ha conocido a Cristo, como vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque escucha lo que Pablo va a decir en el versículo 17 y 18. Pablo va a decir que la característica del cristiano es de que ya ha sido libertado del pecado. Escucha el versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Pablo va a decir en el cristiano, Pablo, como ya dije, el versículo 16 nos da solo dos caminos, ¿sí? O eres esclavo de uno o esclavo del otro. Y Pablo va a decir ahora de los cristianos, ¿qué va a decir? Pero gracias sean dadas a Dios. Pablo va a decir de que Dios ha hecho algo en ti, en mí, si verdaderamente hemos conocido a Cristo, si verdaderamente hemos puesto nuestra fe en Él. Algo ha hecho Dios en ti. Por eso Pablo comienza el versículo 17 dando gracias a Dios, dando la gloria a Dios. Pablo dice, hay algo que Dios ha hecho en nosotros, por eso Él se merece la gloria, Él se merece nuestra gratitud. Hay algo que Él ha hecho. Y alguna vez hemos leído, y les animo una vez más a leer Ezequiel 36, y he citado este pasaje hace poco. Ezequiel 36, versículo 24 al 27. Y vean cuántas cosas Dios dice que va a hacer. En ese pasaje no se habla, y es el pasaje que menciona el nuevo pacto. El nuevo pacto. Y Dios va a decir, yo los traigo, yo los limpio, yo les quito sus ídolos, yo les doy un nuevo corazón, yo les doy de mi espíritu, yo voy a hacer. Y por eso Pablo sabe que aquellos cristianos que verdaderamente han conocido al Señor, que verdaderamente han puesto su fe en Él, hay algo que Dios ha hecho en ellos. Y esto es algo recurrente en el apóstol Pablo. Ustedes pueden leer esto en casi todas sus epístolas. Cuando Pablo le escribe a cristianos, lo que Pablo va a hacer es siempre dar gracias a Dios.
Porque hay una obra sobrenatural de Dios en cada congregación verdadera, en cada cristiano verdadero. Por eso Pablo va a comenzar su epístola a los Romanos, Romanos 1, versículo 8, diciendo, doy gracias a Dios. Por eso Pablo comienza su epístola a los Corintios, Corintios 1, versículo 4, doy gracias a Dios. Por eso Pablo va a decir de los Efesios, Efesios 1, 16, yo no ceso de dar gracias a Dios cuando me acuerdo de ustedes. Lo mismo va a hacer con los filipenses, lo mismo va a hacer con los colosenses, lo mismo va a hacer con los tesalonicenses, lo mismo va a hacer con Timoteo, con Filemón. Porque es Dios el que obra de manera sobrenatural en un cristiano. Y entonces, ¿por qué un cristiano no va a abandonar la ley? ¿Por qué un cristiano no va a vivir en pecado? Primero, porque Dios ha hecho algo en esa persona. Dios ha hecho algo en esa persona. No el pastor, no la iglesia, no la música. Dios ha hecho algo. Dios mismo ha hecho algo en cada uno de nosotros. Y es por eso que Pablo comienza esta sección, versículo 17, respondiéndose él mismo las preguntas que hizo, diciendo debemos dar gracias, gracias, porque Él ha hecho algo. Vayan conmigo a Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. De ahí Pablo nos da una pequeña muestra de lo que Dios ha hecho por nosotros. Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13. Escucha lo que dice el apóstol Pablo, Colosenses 1, versículos 12 y 13. Una vez más comienza con gracias. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es importante, hermanos, y voy a hacer énfasis un poco más en esto. Pablo no dice gracias a mí, ¿sí? Pablo dice gracias a Dios, y eso es importante, porque la salvación es de Dios, dice el Antiguo Testamento. Yo no puedo salvarlos. Yo lo único que puedo hacer es como el profeta Ezequiel capítulo 37, predicar a huesos secos y muertos, a huesos ya sin nada de vida en ellos. Y como Dios le dijo al profeta Ezequiel en el capítulo 37 de su libro, Dios es el que da vida a esos huesos, Dios es el que levanta a esos muertos. Yo solo puedo predicar. El bautizo, hermano, que hacemos aquí en la iglesia, saben, espero que sepan bien eso. Porque te metemos y te sacamos del agua no significa que ahí te estamos dando una nueva vida o algo así, como piensan los católicos. No. Más bien es simplemente una muestra de lo que ya debería haberte sucedido. Porque la salvación es de Dios. Él es el que hace. Es una obra sobrenatural que Dios hace. Y en una época en la cual las iglesias están tan obsesionadas con el poder de Dios y los milagros de Dios, qué pena que se hayan olvidado que este es el verdadero milagro que Dios hace en una comunidad, en una familia, en un individuo. Darle una nueva vida, verlo libertado del pecado. Y Pablo dice, gracias sean dadas a Dios. ¿Por qué? Porque Él los ha libertado. Escucha una vez más el versículo 17. Romanos 6, versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, tiempo pasado, esto eran, dice Pablo, todos éramos, y deberíamos aceptar eso tranquilamente. Sí, éramos pecadores, el peor de los pecadores. No hay problema, eso es lo que era, estoy seguro, sí. Pero Pablo dice, algo ha sucedido en mí y en todos los cristianos. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo en estos versículos? Déjeme diseccionárselos un poco, ¿sí? Pablo va a hablar ahora acerca de una obediencia al Evangelio. Y Pablo dice que esto es gracias a Dios, ¿sí? Pablo dice que hemos obedecido a una doctrina. ¿Qué significa la palabra doctrina? ¿Sí? Simplemente una enseñanza correcta. Entonces en algún momento alguien vino a predicarnos y nos predicó el Evangelio verdadero, y gracias sean dadas a Dios, porque ¿qué pasó contigo? Obedeciste ese Evangelio. Ahora, ¿cómo es esto de obedecer el Evangelio? ¿Cómo es esto de obedecer esta doctrina? ¿A qué es a lo que Pablo se refiere cuando dice eso?
Los que entendemos el Evangelio sabemos de que nosotros predicamos que la salvación es solo por gracia, solo por Cristo, como he mencionado al principio, ¿sí o no? Que la salvación es gratis, ¿sí o no? Pero el Evangelio siempre termina con un llamado, ¿o no? Siempre termina con un llamado a las personas de ten fe, cree en el Señor, arrepiéntete de tus pecados, como Pablo le va a decir a los atenienses en Hechos capítulo 17. Dios manda que se arrepientan y que crean en Él. Y Pablo dice, yo doy gracias a Dios porque ustedes los cristianos han obedecido a esa doctrina. Cuando Dios les hizo este llamado a través de un predicador que les predicó acerca de Cristo, que les expuso Cristo, que les expuso cuán pecadores son ustedes y cuánto necesitan al Salvador, y les dijo, crean en Él y arrepiéntanse, Pablo dice, yo doy gracias a Dios porque ustedes han obedecido a esa doctrina. Han querido ir corriendo al Señor. Y esto es gracias a Dios. Es gracias que Dios ha obrado en nosotros. No es porque eres más inteligente que otros, es porque Dios ha hecho algo en ti. Entonces has decidido obedecer al Señor. Y el Evangelio siempre trae este tipo de mandamientos. Ven, obedece, sígueme, dice Jesucristo. Lucas capítulo 9, versículo 23, aquel que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Hay ese llamado de ahora sígueme, cree en mí, confía en mí, arrepiéntete. Y Pablo dice, yo doy gracias a Dios porque esto ha sucedido en ustedes. Y esto, hermanos, Pablo dice, es algo que ha sucedido profundamente en ustedes. No es, escucha, no es una profesión superficial, no es algo que dijiste para quedar bien con tus papás, o con tus líderes, o con la gente a tu alrededor, o con tu familia. No, no, no. El apóstol Pablo dice, y menciona una palabra importante en el versículo 17. Escucha esta palabra, corazón. Pablo dice, habéis obedecido de corazón. Y esto es interesante, ¿sí? Porque la palabra corazón en la cultura hebrea no representa simplemente el músculo que tenemos acá que bombea sangre, y tampoco por si acaso representa solamente el corazón con el que nos enamoramos, ¿sí? O ese tipo de cosas, sino que representa todo nuestro ser. El corazón en la cultura hebrea representa todo el ser, todo lo que somos, internamente, todo lo que soy, en mi alma, mi espíritu, mi mente. Y Pablo dice, algo ha sucedido en cada cristiano, y es que de corazón, esta no es una profesión hipócrita, esto no es algo a la fuerza, esto no es porque quiero quedar bien con este o con aquel, esto no es porque no me queda otra, ¿no? Esto no es porque estoy acostumbrado a hacer esto, toda mi familia ha hecho esto desde que éramos niños. Entonces, no, es algo personal y de todo el ser. Eso es lo que le ha sucedido al cristiano, dice Pablo. Que de corazón hemos obedecido a una doctrina, hemos entendido el Evangelio y hemos querido correr y creer en Cristo y arrepentirnos de nuestro pecado y seguirlo. Es algo de corazón. Es algo que nace desde lo más profundo de nosotros y nos guía hacia el Señor. Es algo que eso ha sucedido. Es por eso, hermanos, que ustedes saben, nosotros aquí en la iglesia tenemos, porque entendemos esto, tenemos ciertos patrones de conducta en el liderazgo, por ejemplo. Yo nunca fuerzo a nadie a venir a la iglesia. Jamás. Es más, algunos de ustedes que me dicen a veces cuando me dicen, tengo familiares que no son cristianos y los estoy invitando a la iglesia y no quieren venir y no quieren venir. Y a algunos de ustedes les dije, predicarles el Evangelio y dejad de invitarlos. ¿Sí? Dejad de intentar forzarlos a que vengan. Como si viniendo acá de repente pasan la puerta y una nueva vida. No es así. No funciona así. Sino predícales el Evangelio. Y si Dios obra, si su corazón realmente es cambiado y de corazón conocen la verdad, adivinen qué va a pasar. Van a querer venir solos. Nadie va a tener que forzarlos. Nadie va a tener que traerlos. Nadie va a tener que rogarles. He hablado con hermanos que yo sé que tienen una buena intención. Un hermano me decía, ¿sabes algo? Estoy preocupado porque es que si yo no los llevo a mis hermanos a la iglesia, ellos no van a querer ir. Mi respuesta, no los lleves pues, ¿sí? No los lleves. Porque los estás forzando. Esto no es de corazón, no ha salido de corazón. Porque un cristiano, y yo sé esto, hermanos, un cristiano puede vivir a 3 horas de la iglesia bíblica más cercana, y como es de corazón esto, está dispuesto y quiere ir, y no hay que forzarlo, no hay que obligarlo, nada. Porque es algo que nace
de lo más profundo de nuestro ser, regenerado por Dios mismo. Y es por eso que Pablo va a decir en este pasaje, que escucha lo que dice: ustedes habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis, escucha bien esta palabra, esto es importante, entregados. Y aquí Pablo está diciendo que algo ha sucedido en ti, en mí. Alguien nos ha entregado algo. La palabra, una vez más, paradidomi, que es una palabra parecida a paristemi, la que acabo de mencionar hace un momento, que significa alguien nos ha entregado, ¿sí? Es como que alguien nos hubiera agarrado y nos hubiera llevado a un lugar, nos hubiera llevado literal hacia Cristo. Esta palabra es la misma que se utiliza, por ejemplo, en Romanos 8, versículo 32, cuando Dios dice que Él entregó a su único Hijo para salvarnos. Es la misma palabra que se va a utilizar en Juan capítulo 18, versículo 30, cuando se habla de que se entregaron a Cristo a Pilato. Y es la misma palabra que va a utilizar Jesucristo en capítulo 19, versículo 30 de Juan, cuando Él dice: y entregó el Espíritu. Es algo que alguien hizo en nosotros, y nos entregó. Ahora, ¿qué significa esto? Fácil, hermano, lo que Cristo dijo en Juan capítulo 6, versículo 44. ¿Qué dijo Cristo? Nadie puede venir a mí si el Padre, ¿qué? No le trajere. Y lo que Pablo está diciendo acá es: el Padre ya te ha traído. Ya te trajo, te entregó a esta doctrina. Esta es una obra que Dios ha hecho en ti. Es por eso que no vas a vivir en pecado. Es por eso que no puedes ser esclavo del pecado. Es por eso que no vas a abandonar la ley, porque Dios mismo te ha entregado al Evangelio. Dios mismo te ha entregado como un regalo a su propio Hijo. Esto es algo que Dios mismo ha hecho. Ahora, en este pasaje, hermanos, en estos dos versículos encontramos sinceramente la receta para la salvación, ¿sí? Esta es la receta de lo que sucede cuando alguien es salvo. Dios obrando y la doctrina correcta, ¿sí? Eso es lo que pasa en alguien salvo. Dios obra y lo entrega, pero ¿dónde dice Pablo? A la doctrina correcta. ¿Quieres ver personas que realmente son salvas? Dios tiene que obrar. No está en nuestras manos. No está en nuestras manos. Dios tiene que obrar. Personalmente en este lugar, yo en mi vida y en esta iglesia, hemos experimentado esto, hermanos. Hermanos, es la tercera vez, no sé si sabían esto, que estoy predicando Romanos. Y la primera vez fue a mi esposa y a mi hermana. Y ni siquiera la hermana que está aquí, mi otra hermana. ¿Sí? Nadie más quería escuchar la doctrina. La segunda vez que prediqué, igual. Y ahora es la tercera vez, ¿no? ¿Y qué cambió? ¿El predicador? No. ¿Qué cambió? Dios obra. Dios es el que salva a su pueblo. Dios es el que tiene que obrar. Pero Dios obra, dice Pablo aquí también, y nos entrega a su pueblo a la verdadera doctrina. A la doctrina correcta. A la verdadera enseñanza del Evangelio. Es eso lo que sucede en un cristiano verdadero. Dios obrando y guiándolo hacia la doctrina verdadera, hacia Cristo. Y es eso lo que debe suceder sí o sí para que alguien llegue a la salvación. Es por eso que es preocupante y nosotros somos muy explícitos cuando hablamos de falsas iglesias. ¿Sí? Es muy preocupante. ¿Por qué? Porque una iglesia en la cual se predica falsas doctrinas adivina. Puede estar lleno de gente, pero eso no significa que esté lleno de cristianos. Es más, normalmente lo que sucede es de que están llenos de incrédulos. Llenos de incrédulos. Llenos. Puede haber uno o dos cristianos que por algún motivo, por la gracia de Dios, han escuchado el Evangelio, porque a esos falsos maestros, a veces Dios habla a través de un asno en el Antiguo Testamento, también habla a través del Toto Salcedo y otros. A veces también, ¿sí? Pero es preocupante porque la mayor parte del tiempo se predica una falsa doctrina. Y Dios no va a obrar a través de una falsa doctrina. Dios no va a obrar a través de un falso evangelio, de que se tergiverse quién es su hijo, de que se lo use para ganancias deshonestas. Dios no va a obrar así. Es por eso que yo conozco, y hace poco me encontré con hermanos que se acercaron a mí, estaban saliendo de una de estas iglesias y me dijeron: he estado 20 años en esta iglesia y no era cristiano. No era cristiano, no era. 20 años. En la familia tenemos ejemplos de esto. 30 años, 28 años en una iglesia y ni siquiera eran cristianos, pero estaban ahí adentro, ¿no?
¿Por qué? Porque para que la salvación suceda, Dios tiene que obrar y Dios obra a través de la doctrina correcta. Dios obra a través de la doctrina correcta. Y en una era en la cual a la gente no le interesa la doctrina, escucha que a Jesucristo le interesaba mucho la doctrina. Vayan conmigo a Juan capítulo 17, versículo 16. Perdón, Juan capítulo 7, versículo 17 y 16. Juan capítulo 7, versículo 16 y 17. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escucha lo que dice el versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Jesucristo dice, tú puedes reconocer a alguien que es un verdadero, que alguien que te está predicando lo correcto, que es un verdadero maestro, y es porque te va a predicar la doctrina de Dios. Y es eso, Jesucristo en este pasaje va a combinar el buscar la gloria de Dios con predicar la doctrina de Dios. Pero el que habla de su propia cuenta, dice Jesucristo, no, ese no. Ese es falso. Ese es falso. Romanos 8, versículo 32, perdón, Juan 8, versículo 32, Jesucristo va a decir, ¿qué es lo que nos hace libres? ¿Qué nos hace libres? Dice Jesucristo. Y es interesante, ¿sí? Y es un paralelo directo a lo que estamos viendo en Romanos 6. Porque en Romanos 6 está lidiando, ¿se acuerdan, Pablo, con este tema de que hay gente que dice que es cristiana, pero sigue esclavizada del pecado, por el pecado? ¿Y qué dijo Jesucristo en Juan 8? ¿Y conoceréis qué dijo Cristo? ¿Qué es lo que les va a hacer libres del pecado? La verdad. La verdad. Santiago en su pequeña epístola va a decir, Santiago 1, versículo 18, hemos sido renacidos por la doctrina, por la verdad. Por la verdad. Dios utilizó la verdad para darnos una nueva vida. Dios utilizó la verdad para darnos una nueva vida. Según Timoteo 4:2, por eso Pablo le va a decir a Timoteo, tú predica con toda doctrina. Tú predica con toda doctrina. A tal grado que Pablo mismo le va a decir al mismo Timoteo en su primera epístola, ten cuidado de ti y de qué? Y de la doctrina. Porque depende de eso, de que las personas sean salvas, va a decir Pablo. Depende de eso, de la doctrina. Tito capítulo 2, versículo 1. Pablo le dijo a su otro discípulo Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Se necesita eso. Es la obra de Dios junto con la sana doctrina, con la verdadera predicación. Y Cristo mismo nos llamó por si acaso y nos dijo de que esto es cumplir la gran comisión. Cumplir la gran comisión, escucha, no solamente es ir a predicar el evangelio. Jesucristo dijo en Mateo 28, es ir a predicar el evangelio y enseñarles todo lo que yo les he enseñado. Es esa la gran comisión. Ahorita estamos cumpliendo la gran comisión. Enseñándoles lo que Él nos ha enseñado. Lo que Él nos ha mandado que guardemos. Y entonces Pablo nos dice a los romanos, a la iglesia en Roma les dice, esto ha sucedido en ustedes. Y yo sé que esto ha pasado en ustedes. Y por eso ustedes no van a vivir en pecado. No van a vivir, no van a ser esclavizados por el pecado. Porque Dios mismo los ha libertado. Escucha ahora el versículo 18. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Pablo dice, ahora tenemos un nuevo Señor. Ahora tenemos un nuevo dueño. Y es eso lo que en cierta manera significa ser cristiano. Hemos sido libertados del dominio del pecado y ahora tenemos un nuevo dueño. Ahora le pertenecemos a alguien más. Y esta es la respuesta de por qué un cristiano no va a perseverar en pecado. ¿Por qué? Porque hemos sido libres del pecado. Ahora, en el contexto de Romanos 6, tengo que mencionar esto una vez más. Pablo no está diciendo que ahora somos perfectos y que nunca pecamos. Pero sí está diciendo de que nuestra relación con el pecado ha cambiado radicalmente y nunca vuelve a ser la misma. Nunca vuelve a ser la misma. Hemos sido libertados del pecado. Y debo resaltar también en este pasaje que Pablo está hablando en tiempo pasado. El tiempo que Pablo utiliza en estos pasajes es bien importante.
Porque Pablo no está diciendo ustedes están siendo libertados del pecado. No está diciendo eso, no está diciendo de una obra en tiempo presente. Pablo no está diciendo ustedes van a ser libertados del pecado. Pablo está diciendo ustedes ya han sido libertados del pecado. Para ser más enfáticos o más precisos, Pablo utiliza el tiempo pasado aoristo, que significa de que en un momento especial, un momento particular de tu vida, esto ha pasado. Hay un momento específico en tu vida en el cual has sido libre del pecado, en el cual algo ha cambiado radicalmente y nunca has vuelto a hacer lo mismo. Eso es lo que Pablo está diciendo en este versículo. Y es por eso que Pablo dice, el cristiano no va a vivir en pecado. ¿Por qué? Porque esto ya ha sucedido en ustedes. Ya ha pasado en ustedes. Un cristiano ahora es libre del pecado. Y esta, hermano, es la verdadera libertad. Esta es la verdadera libertad. La verdadera libertad para el cristiano no es poder hacer lo que se te dé la gana. No, eso es más bien ser esclavo del pecado. La verdadera libertad, escucha bien esto, es por fin poder vivir para lo que hemos sido diseñados. Esa es la verdadera libertad. ¿Y para qué hemos sido diseñados? ¿Para qué Dios nos creó en el inicio, antes del pecado? ¿Para qué es que nos creó? ¿Nos creó para qué? Para Él. Para que vivamos por Él, para su gloria. Y Pablo nos dice, ahora por fin, ahora sí, ahora por fin, somos libres. La gente cree que es libre porque puede pecar como se le dé la gana. No, no son libres, son esclavos de la maldad. Y por fin, dice Pablo, en el creyente, gracias a Cristo, gracias al Evangelio, gracias a una sobrenatural de Dios mismo, ahora por fin somos libres. Somos libres del pecado y somos ¿qué? Somos ahora esclavos de la justicia. Somos ahora esclavos de Dios, como va a decir más adelante el apóstol Pablo. Ahora tenemos un nuevo dueño. Ahora somos esclavos de la justicia. Ahora yo anhelo ser justo. Ahora yo oro como el salmista. Enséñame tu ley para que la cumpla. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es mi meditación. Ahora el cristiano tiene ese deseo y más bien sufre cuando peca. Odia cuando peca. Eso vamos a ver en Romanos 7. Ya ha cambiado radicalmente. Ya no socapamos el pecado, sino que nos arrepentimos cuando alguien viene y nos confronta. Porque ahora queremos de manera voluntaria vivir de manera correcta. Es por eso que Jesucristo dijo, cuando tú ves un hermano dentro de la iglesia que está en pecado y vas, uno, le dices, no quiere cambiar, dos, le dices, no quiere cambiar, toda la iglesia se reúne y le dice, hermano, cambie, y no quiere cambiar, ¿qué dice Cristo que hay que hacer? No es cristiano, dice Cristo, ¿sí? Es publicano, es un gentil, es un publicano, no pertenece al pueblo. No es que ha perdido su salvación, no, es que nunca la ha tenido. Porque un cristiano verdadero, dice Pablo, ha sido libertado del pecado y ahora es un esclavo de la justicia, es un esclavo de Dios, es un esclavo de lo que Él quiere. El deseo, ahora no estoy diciendo que cumplimos esto perfectamente, pero en el verdadero cristiano el deseo de su corazón es, quiero un día escuchar de parte de mi Señor que me diga que, buen siervo, fiel. ¿Sí? Ese es el deseo del cristiano. Ese es el deseo, el anhelo del cristiano. Un día pararme enfrente de Cristo, de aquel que ha dado todo para salvarme y que pueda decirme, buen esclavo, buen siervo. Eso es lo que desea el cristiano, porque ahora soy esclavo de Él, soy esclavo de la justicia. Y ahora Pablo lo que va a hacer terminando este capítulo es profundizar un poco más esto y resaltar cuán diferente es la vida del incrédulo, la anterior vida que teníamos, con la vida que ahora tenemos como cristianos. Y escucha lo que va a continuar diciendo en el versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, una vez más ese tiempo pasado, erais esclavos del pecado, erais libres de hacer justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas? Lo que está haciendo Pablo acá ahora, Pablo va a poner en un contraste lo que éramos antes y lo que somos ahora. Lo que no podíamos hacer antes y lo que ahora sí podemos hacer porque hemos conocido el Evangelio, hemos conocido la verdadera gracia de Dios. Y ahora Pablo no se disculpa por si acaso en el versículo 19, pero sí dice algo interesante que dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. En otras palabras, Pablo está diciendo, escucha, estoy siendo muy claro, dice Pablo, ¿sí?
No estoy aquí utilizando términos técnicos y palabra acá, palabra allá para marearlos. No, estoy siendo muy claro, dice Pablo, ¿sí? ¿Alguien va a poder vivir en pecado diciendo que conoce a Cristo? No. ¿Por qué? Porque hemos sido libres del pecado por una obra sobrenatural de Dios en nosotros. Entonces Pablo solamente le recuerda eso a los romanos y les dice, por si acaso les estoy hablando bastante claro. Un niño podría entender esto. Un niño podría entender esto. Tienes que estar ciego para no entender esto. Les estoy hablando como humano, como por vuestra humana debilidad. En otras palabras, les estoy hablando muy claro. O como Calvino dijo, Dios nos habla como bebés para que podamos entender. Y es verdad. Su palabra es muy clara. Cuando la estudias de manera honesta, sincera, es muy clara. Es muy claro. No puedes llegar a conclusiones falsas como que un cristiano pueda perseverar en pecado. Es algo completamente absurdo. Y eso es lo que Pablo está haciendo, siendo un buen maestro. Un buen maestro siempre quiere ser claro, muy claro. Y es más, si ustedes leen una vez más el capítulo 6 de Romanos, van a ver de que Pablo está repitiendo varias cosas que ya nos dijo antes. Porque quiere ser muy claro en esto. Quiere que entiendan y que no tengan ninguna duda respecto a esto. De que antes teníamos una condición y ahora tenemos una condición completamente distinta. De que antes éramos de una manera y ahora somos completamente diferentes. De que antes teníamos un dueño y ahora tenemos otro dueño. Es por eso que ahora Pablo va a mostrar este contraste. Dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pablo, hermanos, aquí está utilizando el orden correcto, ¿sí? Pablo nos dice, como el pastor José nos ha estado repitiendo una y otra vez en el Sermón del Monte, y está bien, ¿sí? Pablo primero nos ha dicho quiénes somos, qué es lo que ha pasado en nosotros, para ahora decirnos qué es lo que podemos hacer. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Sí? Y Pablo simplemente recuerda y dice, ¿te acuerdas? Antes de que eras cristiano, ¿cómo vivías dominado por el pecado? ¿Te acuerdas? Dice Pablo, versículo 19, así como para iniquidad presentáis vuestros miembros en el tiempo pasado. Pablo dice, antes, esta es la forma en la que vivías. Escucha, hermano, ¿te gusta aceptarlo o no te gusta aceptarlo? ¿Sí? Y si no lo has aceptado, quizás es porque no eres cristiano. Porque un cristiano acepta cuál era su condición. Pablo mismo va a decir, yo soy el primero de los pecadores, ¿sí o no? Pero Cristo vino a morir por pecadores. Pero la realidad de nuestra condición, ¿cuál es? Dice Pablo. ¿Cuál era? ¿Cómo vivíamos antes? Pablo dice, antes nosotros de manera voluntaria íbamos y nos presentábamos. Escucha, estas dos palabras son fuertes y tal vez no les van a gustar, pero es la verdad. Pablo dice, antes de ser cristianos, tú, yo, todos, íbamos a la inmundicia y a la iniquidad a presentar nuestros miembros. A la inmundicia, a eso es lo que íbamos. Inmundicia, palabra catarsis, significa suciedad interna o externa, sobre todo en lo moral. Sobre todo en lo moral. Entonces tú sabías y disfrutabas esa inmoralidad. Y ibas corriendo hacia ella. Y planificabas eso, ¿sí o no? ¿No han visto la gente que no conoce al Señor? Planifica todos los viernes, todos los sábados, todos los carnavales, Es así. Pero hay gente que tal vez no llega a sus extremos, pero que dice que es cristiana y no lo es, igual. Sabías que hay cosas que están mal y tú planificabas e ibas hacia ello. Y Pablo dice, antes vivías de esta manera, antes eras así. Te entregabas a la inmundicia y a la iniquidad. ¿Qué significa iniquidad? En el griego es la palabra anomia, que significa sin ley. O sea que tú sabes, ¿sí? Por más de que no has leído la Biblia, tú sabes de que mirar a una mujer que no es tu esposa es pecado y que hacías eso exactamente. Tú sabías que mentir está mal, es pecado y lo sabes en tu corazón, por más de que nunca hayas leído los 10 mandamientos. ¿Y qué hacías? Eso. Entonces Pablo dice, tú de manera voluntaria, esta es la forma en la que vivías antes, entregándote a la inmundicia, entregándote a la iniquidad. Pero Pablo dice algo muy importante y es de que esto éramos antes, esto hacíamos antes. Sino más bien Pablo ahora dice, tenemos la capacidad de hacer algo completamente distinto. Entonces Pablo dice, así como ahora ya perteneces a otro dueño. Ahora otro es tu Señor. Así como antes tú te entregabas así al pecado, a la inmundicia, a la iniquidad. Pablo dice ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
Ahora Pablo está tocando el tema de la santificación, ¿sí? Y Pablo, todo el capítulo 6 en cierta manera está tocando este tema. Pero Pablo dice, sí, antes así como tú de manera voluntaria ibas a hacer lo incorrecto, ahora como Dios te ha dado una nueva vida, como ahora le perteneces a Él, como ahora Él es tu Señor, ahora tú ve y preséntate para servir a la justicia, para servir a la justicia. Esa es la responsabilidad del cristiano. Pero Pablo nos dice esto porque sabe que podemos hacer esto. El cristiano puede hacer esto. El cristiano por primera vez, desde que su conversión, desde que conoció, se encontró con Cristo, ahora puede vivir de esa manera. Y ahora, pero Pablo aquí nos está presentando, hermanos, algo que es muy importante sobre la santificación, ¿sí? La santificación es diferente a la conversión o a la salvación. La salvación es completamente una obra monergista, como se le llama, de Dios, ¿sí? Pablo ya nos ha dicho eso incluso en este capítulo. Dios los ha entregado, ¿verdad? Gracias a Dios ustedes han creído en el Evangelio. Es Dios, Dios todo, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Sí? Dios es como si nos hubiera sacado del pozo, nos hubiera sacado de la tumba. Pero imaginen solo de esta manera. Él es nuestro Padre y Él es el que nos sostiene. Pero ahora Dios nos demanda, como si estuviéramos sujetándonos a la soga, a una soga que nunca vamos a poder desprendernos, pero Dios nos demanda, ahora ustedes suban por esta soga, ¿sí? Ahora ustedes hagan, como hace algunas semanas les decía. Sí, Dios es como si nos diera alas, pero ahora dice vuelen, ahora dice usen lo que yo he hecho en ustedes. Ahora pongan en práctica. Y la idea de Pablo es de que ahora podemos hacer esto. Y entonces Pablo nos da un mandamiento. Nos dice ahora presenten sus cuerpos, presenten sus miembros, preséntense ustedes todos. ¿Para qué? Para ser siervos de la justicia. ¿Qué es lo que Dios quiere? Eso es lo que un cristiano verdadero... Esta probablemente es la pregunta, una de las preguntas más constantes en un cristiano. ¿Qué dice Dios? ¿Sí? Entonces estamos en algún problema con mi esposa, en la familia. ¿No? ¿Qué dice Dios? ¿Sí? ¿Qué dice Dios? Y tenemos algún problema en la casa, sí, y si hay algo que a mí no me deja de molestar es porque sé que Dios dice esto y tengo que cambiar esto y tengo que hacer esto. Es como una fuerza dentro de mí, que no me deja tranquilo porque ahora sirvo a otro. No puedo estar tranquilo, más bien pecando o estando en pecado de manera voluntaria. Ahora quiero servirlo a Él. Y por eso la pregunta constante en la vida cristiana es eso. ¿Qué dice Dios? En la iglesia siempre es la pregunta constante. ¿Qué dice Dios? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Cómo Él quiere que hagamos? ¿Cómo Él quiere que cantemos? ¿Cómo Él quiere que prediquemos? ¿Cómo Él quiere que hagamos las cosas dentro de la iglesia? ¿Cómo? ¿Qué es lo que Él quiere? Porque ahora somos siervos de Él. Y Pablo nos manda, dice ahora ustedes... Vayan voluntariamente a eso, porque pueden. Y Pablo va a continuar la comparación entre nuestra antigua y nuestra nueva vida. Escucha el versículo 20 al 22. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de hacer la justicia, dice Pablo. Sí, hubo un momento, sí, en nuestra vida en la cual sí, éramos esclavos del pecado y por más de que queríamos hacer lo correcto, no podíamos. Sí, Pablo dice, eso es verdad. ¿Sí? A veces vienen incrédulos y dicen, no puedo cambiar. Noticia de último momento, la Biblia ya decía eso. ¿Sí? Ya decía que no ibas a poder cambiar y que no puedes. No puedes. Un incrédulo, alguien que no conoce a Cristo, no puede cambiar. No puede, es imposible que cambie. No puede. Por sus propias fuerzas, por más de que diga que intente y que se esfuerce, no puede. Pablo dice acá eso, sí, porque antes eran esclavos del pecado y eran libres más bien de la justicia. No podían obedecer a la justicia. La justicia era algo que completamente contrario a lo que normalmente queríamos hacer por naturaleza. Eso es lo que Pablo dice en el versículo 20. Porque erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ahora escucha lo que Pablo quiere que compares. Y esto es para que valoren, hermanos, la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Escucha lo que Pablo va a decir en el versículo 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Escucha, dice Pablo, compara. ¿Qué fruto tenías? ¿Hacia dónde estabas yendo? ¿Qué es lo que pasaba? Escucha, ¿qué es lo que pasaba después de pecar?
Después de pecar de esa manera en la que antes lo hacíamos, de manera voluntaria, yendo corriendo al pecado, siguiendo el engaño de Satanás de que esto me va a satisfacer. ¿Qué es lo que pasa 5 segundos o 1 segundo después de que cometes ese pecado? Te puedo asegurar qué es lo que pasa, ¿sí? Vergüenza. Te sientes sucio. Te sientes... Es por eso que la gente, normalmente muchos se terminan suicidando por la cantidad de maldad que hacen. Porque no, es algo insoportable en cierta manera y no podemos cambiar. Y no podíamos. Yo sinceramente me acuerdo, y Pablo utiliza este pasaje que a mí me ha confrontado mucho en algún momento, sobre todo el versículo 22, que en un momento vamos a exponer. Pero yo recuerdo, ¿sí?, de que en mi antigua vida, cuando llegaba ebrio a mi casa a las 4 de la mañana, y cómo me sentía y me quería morir. Y por más de que tenía muchas dudas acerca de la existencia de Dios o algo, rogaba y decía: Dios, por favor, sálvame, cámbiame, porque no puede ser, no puedo seguir viviendo así. No puedo, por más de que te complace un momento el pecado. Y Pablo dice: ¿qué fruto tenías de eso? Pregunta, ¿qué fruto tenías de toda esa vida? ¿A qué estabas dirigiéndote? ¿Cuál iba a ser los frutos de eso? Acuérdate que Pablo mismo va a decir que lo que uno siembra, ¿qué hace? Cosecha. Y Pablo va a decir: escucha, porque ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué fruto tenías? ¿Qué fruto tenías de aquellas cosas? ¿Qué te esperaba? Yo te voy a decir qué te esperaba y qué es lo que probablemente vivías: llanto, depresión, peleas, sufrimiento, confusión, destrucción. No sabías de dónde ibas, de dónde vienes, a dónde vas. Todos estábamos en cierta manera, y el fruto a lo que nos estaba llevando el pecado es como... Hay un ejemplo gráfico de esto en la Biblia, es la historia del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Sí, sale muy feliz supuestamente a disfrutar la vida. ¿Y qué hace? Termina solo, queriendo comer la comida de los cerdos. Sí, es eso a lo que nos dirigimos. No hay más. El mundo siempre dirige a eso, el pecado siempre nos dirige a eso. Al principio te dice: vas a ser como Dios, vas a ser feliz, pero luego destruye todo. Y Pablo nos recuerda cuáles eran los frutos de esa vida. ¿Qué ganabas con esa vida? ¿A qué es a lo que te estaba dirigiendo esa vida? Destruirte. A ti, a tu familia, a tus hijos. Es a eso. Por eso Pablo dice en el versículo 21, ahora nosotros que somos cristianos, dice Pablo, cuando recordamos eso, ¿qué hacemos? No nos reímos como antes. La gente en el mundo, ¿han visto cómo se ríe de sus pecados? Pablo dice aquí, nos avergonzamos. Me da vergüenza la forma en la que vivía antes y hacia dónde me estaba dirigiendo. Y Pablo nos da, en cierta manera, un resumen de a dónde nos estamos dirigiendo. Dice: el fin de ellas era la muerte. Era la muerte. Sufrimiento acá, sí, y la muerte eterna después. No hay más. A eso es. Pero ahora, dice Pablo, escucha el versículo 22, más ahora. Y está haciendo ese contraste, se dan cuenta en lo que éramos antes y lo que somos ahora. Y Pablo dice: más ahora, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Personalmente es uno de los versículos que más me ha impactado al principio de mi vida. ¿Sí? Saben, hermanos, sí, yo no cuento mi vida en las prédicas, pero hoy día voy a hacer un poquito. ¿Sí? Así que aguántenme, no me estoy yendo al otro lado, ¿sí? No me estoy yendo al lado de esos pastores que lo único que hacen es contar sus vidas. Pero desde muy joven fui a la iglesia, es más, desde niño. Y fui incluso líder de jóvenes en algunas iglesias. Y cantaba en un café cristiano, tocaba la guitarra y alabamos al Señor para su gloria. Y hacíamos la obra yendo a la calle a tocar mi guitarra para que la gente se convierta, supuestamente. Y era muy cristiano, supuestamente, sí. Pero yo sabía que tenía una doble vida. Yo sabía que tenía una doble vida. Y que no podía ser libre del pecado. Yo sabía, sí, de que los domingos o ciertos días aparentaba ciertas cosas, pero luego la realidad era otra. La realidad en la intimidad, la realidad en lo secreto que Dios conoce, era otra, completamente otra. Completamente otra. No importa cuánto cantaba el domingo,
No importa cuánto gritaba, cuántos conciertos cristianos iba y saltaba. No importaba. Estaba dominado por el pecado. Y un día me topé con este versículo. Y Pablo dice acá que a un cristiano ya le ha sucedido esto, libertado del pecado y esclavo de Dios. Y ahí fue, sinceramente, donde se prendieron las luces. Y dije, un momento, ¿un cristiano es un esclavo de Dios? Yo no soy su esclavo. Yo vivo para mí, para mis deseos, para el pecado. Yo no soy su esclavo. No soy cristiano. No era cristiano. 23 años pensaba que era cristiano. Bueno, no tanto, no nací pensaba que soy cristiano. 20 años pensaba que soy cristiano. Y no era. Porque Pablo nos dice en este versículo, en cierta manera nos resume qué es lo que le pasa a un cristiano. Y habiendo sido libertado del pecado. El pecado, sí, todavía erramos, todavía nos equivocamos, pero nunca más me somete. Nunca más me domina. Es una lucha a muerte y la ganamos, ¿sí? La podemos ganar. Y Pablo dice, ¿qué es lo que ha sucedido con un cristiano? Más ahora ustedes han sido libertados del pecado. Esto es algo que ya les ha sucedido. Escucha lo que lo que el apóstol Juan dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 8. 1 Juan capítulo 3, versículo 8. Escucha lo que dice. El que practica el pecado es del diablo. Y una vez más tengo que mencionar qué significa la palabra practicar. Es la vida habitual, es de una forma constante en la que vivimos. Es la manera acostumbrada en la que estamos normalmente, ¿sí? Y Juan dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero escucha lo que dice. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Pablo nos está diciendo, es eso lo que ha sucedido en cada cristiano. Ha sido libre del pecado, ha sido libre de esas obras. Y ahora es hecho esclavo de Dios. Ahora soy su esclavo. Por precio he sido comprado para que ahora le dé la gloria con mi cuerpo y con mi espíritu. Eso es lo que Pablo le va a decir a los corintios. Eso es lo que Cristo ha hecho. Me ha comprado para que ahora sea suyo. Ya no le pertenezca a Satanás, ya no le pertenezca al mundo, sino le pertenezca a Él. Como Él me diseñó para eso. Él me diseñó para Él. Y me compra para que sea ahora de Él. Y soy de Él. Y es esa la realidad del cristianismo. El cristianismo se puede resumir en eso. Los cristianos son esclavos de Dios. Sí, y con orgullo. Por eso Pablo va a comenzar su epístola diciendo, con gran orgullo, esclavo del Señor Jesucristo. Por eso el medio hermano de Jesucristo, Judas, va a comenzar su epístola diciendo que esclavo del Señor Jesucristo. Por eso a David, a Moisés, a todos los grandes hombres del Antiguo Testamento se les va a decir que esclavos del Señor. Son los esclavos. Ese es el cristiano, hermano. Es el esclavo de Dios. Es el esclavo de Dios. Es por eso que un cristiano, como ya he mencionado, tú vas y le dices, estás en pecado, tienes que cambiar, mira, esto dice la Biblia. No hay mucho debate, hermano, no hay mucha discusión. Porque el cristiano verdadero sabe a quién le pertenece. ¿Y qué es lo que ha hecho aquel? ¿Qué es lo que ha hecho aquel para que yo le pertenezca? Me ha comprado con su sangre. Por eso los teólogos de la antigüedad tenían muy claro esto. Escucha lo que dijo uno de los reformadores. No somos nuestros, somos del Señor. Escucha lo que dijo J.C. Ryle. Si no se ha consagrado a Dios desde el día de que se ha convertido, entonces yo no entiendo lo que significa la conversión. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. ¿Sí? Nos hemos sido libertados del pecado y ahora somos esclavos de Dios. Palabra esclavos, doulos en el griego, su propiedad. Ahora vivo para Él, por Él, porque soy de Él. Ese es el cristiano, hermanos. Ese es el cristiano. ¿Y ahora qué fruto tienes? Dice Pablo de esto. Escucha, versículo 22. Mas siendo libertados del pecado, hemos sido hechos esclavos de Dios y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué fruto tienes? Dice, la santificación. ¿Sí? Esto es obvio, ¿sí? Y esto es importante. Cristo dijo, por sus frutos, ¿qué hacemos? Los conocemos, ¿verdad? Y Pablo dice, alguien que ha sido libertado del pecado, alguien que verdaderamente ha sido salvo por el Señor, ha sido libertado por el pecado, ha sido hecho esclavo de Dios, y entonces lo obvio que es la santificación. La santificación, escucha, en la vida del cristiano se da de manera natural.
Si bien, como ya dije, tenemos responsabilidades y debemos trabajar para avanzar en nuestra santificación, pero es algo que se da de manera natural, es un fruto que se da de la salvación. Por eso les dije al principio de exponer el capítulo 6 de Romanos, de que podríamos resumirlo de esta manera: la gracia de la santificación. Porque es por toda la gracia de la salvación que hemos recibido que esto nos lleva también a santificarnos, que nos lleva a querer vivir como Dios quiera que vivamos. De eso se trata la santificación, de ir a la palabra de Dios y decirle: Dios, ¿qué quieres de mí? Como esposo, como padre, como hijo, como trabajador, como lo que sea, como siervo dentro de la iglesia, como pastor, como madre, como esposa, ¿qué quieres de mí? Y entonces vamos a su palabra y queremos someternos a Él. Y es eso nuestro proceso de santificación. Y cada vez aprendemos más y se nos quitan más cosas y ponemos nuevas cosas y vamos cambiando poco a poco. Y eso es algo que se da en el cristiano. No necesitamos forzarlos, no necesitamos poner en nuestra iglesia de santidad. No necesitamos, porque se va a dar esto en el cristiano si verdaderamente conocen al Señor. Es un fruto que se da. ¿Y cuál es el fin de todo esto? Dice Pablo. Es la vida eterna, ¿sí? Es la vida eterna. Y ahora aquí tengo que decir algo que es importante, hermano. No me digas que tienes la vida eterna si no estás siendo santificado, ¿sí? Hay gente que dice: he puesto mi fe en Cristo. ¿Han visto cómo la Biblia es tan coherente, ¿sí? Íntegra? Sí, pones tu fe en Cristo. Bien, esa es la salvación. Solo por fe, solo por gracia. Pero esa salvación va a venir acompañada ¿de qué? De la santificación. ¿Sabes para qué? Para que esos falsos cristianos que dicen: yo conozco a Cristo y viven como se les dé la gana, no tengan excusa, ¿sí? La Biblia aquí es clara. Como fin tienen la vida eterna. ¿Quiénes? A los que les ha sucedido esto. Han conocido a Cristo, han puesto su fe en Él, justificados pues por la fe, tienen paz para con Dios. Y esta gracia en ellos ha provocado una nueva vida. Nos ha transformado, nos ha cambiado del dominio del pecado, dominio a Dios. Ha provocado en nosotros el fruto de la santificación y ahora tenemos como fin la vida eterna. Entonces, no me digas, ¿sí?, que no estás siendo santificado y crees que tienes la vida eterna. No eres cristiano, hermano. No eres cristiano, ¿sí? Porque el fin de la vida eterna es aquellos que han experimentado lo que dice el versículo 22. Como fin tenemos la vida eterna. Y ahora escucha cómo va a terminar Pablo este capítulo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que tú te esperaba, lo que a ti te esperaba, lo que a mí me esperaba, por el pecado en el que vivíamos, dice Pablo, escucha, es lo que Dios nos debía, ¿sí? La muerte. La paga del pecado. Este versículo es importante entender, ¿sí? Lo voy a resumir porque sé que ya estamos en hora. Pero Pablo dice: la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Es la paga, ¿sí? Es el salario. Lo que tú merecías en tu estado de pecado, escucha, no es de que Dios escuche tus oraciones, no es de que Dios te dé un nuevo trabajo, no es de que Dios te dé una mejor familia, de que te cumpla todos tus sueños, todas tus metas, ¿sí? No. Pablo dice: la paga que tú merecías de parte de Dios por el pecado es ¿qué? La muerte. Y ese es tu salario. A veces la gente dice: ¿por qué Dios me hace esto a mí? Lo único que Dios tendría que hacer es darte la muerte. Es lo único. Y esa es la paga, ¿sí? Pero ahora aquí hay algo interesante. Escucha el versículo 23. La paga del pecado es muerte, más la dádiva. Ahora escucha, dice el regalo. La palabra dádiva ahí es la gracia, la dádiva, el don, el regalo. Hay un regalo de parte de Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación, hermano, incluso la santificación que hemos empezado a ver hoy día, y ya hemos hablado, no hemos empezado ahora, pero hemos estado hablando en Romanos 6. Pablo dice: es la gracia de Dios, ¿sí? Es la gracia. Es un paquete completo. La salvación, la justificación y la santificación es la gracia de Dios. Y tú vas a llegar a la vida eterna, ¿por qué? Porque esta obra sobrenatural de Dios se ha dado en tu vida. Y es gracia. No es por lo que tú hagas o no hagas. Y eso es interesante. Pablo está terminando este capítulo en el cual nos manda, escucha, nos manda a entregarnos a la justicia. Nos manda a ser siervos de la justicia, siervos de Dios. Nos manda de manera activa a nosotros entregar nuestros miembros para servirle a Él. Pero termina este capítulo diciendo, por si acaso, todos los que tenemos esta obra y estamos yendo hacia la vida eterna, es la dádiva de Dios.
Es el regalo de Dios. No te mereces eso incluso. No te mereces que Dios te santifique. No te mereces que Dios te haga su esclavo. No merecemos ser sus esclavos. Es la dádiva de Dios. No merecemos ser santificados. Es la dádiva de Dios. Y Pablo termina este capítulo así. Y nos ha mostrado, hermanos, dos caminos, ¿sí? O tú perteneces a la iniquidad o perteneces a la justicia. O tú perteneces al pecado o le perteneces a Dios. O tú estás en tu camino a la muerte o estás en tu camino a la vida. Y la pregunta, hermano, ¿has conocido realmente al Señor? Porque si realmente has conocido a Cristo, si realmente has conocido lo que hemos expuesto en Romanos 5, la gracia del Señor, ¿sí? Lo que hemos visto en Romanos 6 es una realidad en ti. Es una realidad en ti. Y sabes, y lo sabes, ¿sí? Y la gente a tu alrededor lo sabe también, ¿sí? Uno sabe, uno se da cuenta de eso. Pero si no te estoy diciendo por si acaso hoy día, sal de acá y esfuérzate más. No te estoy diciendo eso. Si lo que hemos visto en Romanos 6 no es una realidad en tu vida, hermano, es porque no conoces a Cristo. Y no debería haberte llamado hermano. No conoces al Señor. No conoces al Salvador. Corre a Él, ¿sí? Corre a Él. Porque Él es el único que puede transformar una vida de la manera en la que Pablo nos ha mostrado en este capítulo. Es el único que puede transformar una vida de esa manera. Y si no lo ha hecho en ti, hermano, debes correr a Él. Si no lo ha hecho en ti, Él es el único que puede transformarte. Vamos a orar para terminar, ¿sí? Gracias, Señor, te damos esta tarde ya por tu misericordia y por el capítulo que hemos podido terminar de estudiar hoy día. Te agradezco, Señor, por cuán bueno eres, porque tu palabra es tan clara, Señor, y tú quieres evitar de que caigamos en errores tan grandes, Señor, de no entender cuáles son los frutos de la verdadera salvación. Errores tan grandes, Dios mío, que podrían tener consecuencias eternas si no somos confrontados con esto ahora. Señor, te ruego que puedas evitar tú que en esta iglesia pueda existir una persona, Señor, que llegue el día del juicio y tú le digas, no te conozco. Te ruego, Dios, por mí, por mi familia, por mis hijos, por los niños de esta iglesia, por los jóvenes, por los adultos. Dios, que a nadie en este lugar le pase eso, Señor. Sino ayúdanos, Dios, a entender cuál es la verdadera salvación, cuáles son los frutos de la gracia tan grande que recibimos en Cristo, cómo tú nos cambias, nos haces verdaderamente libres para servirte a ti, para ser para ti, Señor. Te ruego, Señor, misericordia. Tú aclaras, Señor, aquellas cosas que yo por mi ineficacia no puedo. Tú, Señor, obra en nuestros corazones. Te pido, Señor, misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.